La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 33. El suelo era lava. Jaune sabía que Bullheads y él no se mezclaban. También sabía en ese momento que mezclar el mismo, Bullheads y el alcohol de Bran probablemente no mejoraría las cosas. Sin embargo, le pareció de mala educación negarse, así que lo aceptó. Ahora parecía descortés arrojar pedazos sobre el pecho de su nuevo amigo, pero eso parecía una perspectiva cada vez más probable. Espera, dijo Bran, para nada tranquilo con la forma en que estaba parado encima de su asiento, con la espalda apoyada contra la pared metálica del avión. Probablemente se debió al charco poco profundo de vómito que cubría el suelo, cuyo olor impregnaba el estrecho bulkhead con el aroma ácido único del mal puro y descarado. Probablemente no había ayudado que Pirra, todavía un poco fuera de sí y recuperándose de su propia experiencia, rápidamente lo hubiera olido y vomitado. Eso había hecho maravillas en el estómago de Jaune y provocó una reacción en cadena que hizo que el piloto cerrara la puerta y los condenara a todos a lidiar con ellos solos. Jaune y Pirra solo se detuvieron después de descargar más vómito del que dos personas tenían derecho real a caber dentro de ellos. Ya casi llegamos, se atragantó Ren. Una mano se pellizcó la nariz mientras la otra flotaba furiosamente en el aire ante él. No abras la ventana, Nora. Eso causará todo tipo de problemas. Ya tenemos todo tipo de problemas, gritó la chica pelirroja mientras trabajaba en el pestillo. Hubo una breve pelea cuando Ren la arrastró hacia atrás. Velvet siseó mientras intentaba limpiar un poco de malestar persistente en la barbilla de su compañero sin tocarlo. Bran se empujó más hacia la pared, como si intentara fusionarse y convertirse en uno con Bullhead. Un puño golpeó la puerta de metal. No me obligues a dar la vuelta a este barco, gritó el piloto. Si ustedes, niños, no se callan, ayúdenme, lo haré. No quiero volver a Miserywood, farfulló Jaune, no por el alcohol sino por las náuseas mismas. Sus hombros se encorvaron mientras descargaba su estómago en una bolsa de papel. Una parte de él se preguntaba si debería estar orgulloso de que su tapadera fuera tan fuerte que ni siquiera una escena como esta pudiera sacudir su reputación, por muy merecida que fuera. Pero en su mayor parte se sentía como una mierda. Velvet llamó su atención mientras señalaba hacia una de las ventanas. ¿Hay alguna razón por la que estemos siendo escoltados por aviones militares? Eso detuvo los desvaríos. Casi como uno, todos menos Jaune y Pirra corrieron hacia una ventana para mirar hacia afuera, pero incluso desde donde estaba encorvado, Jaune podía ver a los dos Bullheads a cada lado de ellos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaban siendo escoltados, ya que las otras naves permanecían a su lado en todo momento. Tal vez piensan que estamos llevando un arma química a Beacon, Bran señaló con el pulgar a Jaune, quien le devolvió un dedo específico. Son militares de Atlas. Tal vez si la perra de hielo finalmente se cansara de mí. ¿Conoces a Weiss? Nora preguntó al instante. Bran murmuró algo acerca de que las manzanas no caían muy lejos. Estamos aterrizando, la voz bastante irritada del piloto llegó a través del sistema de megafonía. Jaune suspiró, fingiendo no escuchar a los demás hacer lo mismo. El Bullhead se tambaleó un poco hacia un lado, sus propulsores cambiaron para apuntar hacia abajo para poder flotar y girar en el lugar. Jaune trató de tragar lo poco que le quedaba, cuadrando los hombros mientras intentaba verse presentable. La nave aterrizó con un golpe y el motor se apagó. ¿Alguien quiere explicar por qué hay militares afuera?, preguntó Bran, dirigiendo su atención a los 8 hombres con uniformes desconocidos. A Jaune le tomó un segundo reconocerlos, principalmente porque la última vez que los vio de cerca fue cuando conoció a Eyarnud. Eran soldados de Atlas y Jaune no tenía idea de por qué estaban en Beacon. No importó. Parece derecho, mantenga la vista al frente y dé una buena impresión. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Los pensamientos de Jaune fueron interrumpidos cuando sonó un fuerte portazo, seguido por el repiqueteo de pies corriendo. Ese sería nuestro piloto abandonándonos, señaló Bran. Está huyendo tapándose la nariz. El ojo de Jaune tembló. Se acabaron las esperanzas de un aterrizaje digno. Déjame salir, déjame salir. Nora gritó de repente, empujándolos a todos y abriendo la puerta de metal como si su vida dependiera de ello. El aire fresco nadó en el interior mientras la niña se arrojaba al duro suelo, respirando profundamente sobre manos y rodillas. 1 o 2 soldados parecían no estar seguros de qué hacer, aunque al menos no apuntaban con armas a ninguno de ellos. Jaune echó un vistazo a la escena, Nora sobre manos y rodillas jadeando, y el resto de ellos saliendo de un vehículo que olía como si hubiera salido volando directamente de los intestinos de Nevermore. Con una sonrisa de confianza que realmente no sentía, Jaune dio un paso adelante. Perdona a mi alumna. Se marea fácilmente. Jaune fingió no escuchar el sonido del jadeo horrorizado de Nora. ¿Cómo puedo ayudarlos, soldados? Están aquí para hablar con nosotros. Por el rabillo del ojo, Jaune vio a uno de los hombres inclinándose hacia adelante para mirar al Bullhead. La máscara cubría su rostro, pero la forma en que retrocedió delató sus pensamientos. El resto dio un paso atrás nervioso, sin duda percibiendo el olor pútrido. Jaune se compadeció de la pobre alma que había acumulado suficientes detenciones como para tener la envidiable tarea de limpiarlo. Tal vez Ozpin ordenaría que lo quemaran. No señor, respondió el que Jaune se había dirigido. Simplemente estamos vigilando el área de atraque de Bullhead. Todas y cada una de las actividades de Beacon continúan con normalidad.
Por favor actúen como si ni siquiera estuviéramos aquí. Listo y listo, sonrió Bran, mientras ya pasaba. Huelen más tarde, niños. O pensándolo mejor, con suerte no tendré que olerlos en absoluto. ¿Somos necesarios aquí, profesor?, preguntó Ren, levantando a Nora mientras la chica le daba a Jaune una mirada traicionada. Creo que todos agradeceríamos una ducha y Pirra necesita ver a un médico. Jaune se giró para mirar a la pelirroja, que estaba siendo apoyada por Velvet. Fue una pequeña victoria, pero definitivamente una victoria. Está bien, asintió Jaune. Buen trabajo a todos, lo hicieron bien. Todos sonrieron lo mejor que pudieron. Jaune no pensó que esto fuera lo que realmente esperaban de su primera misión. Demonios, tampoco era lo que había esperado. Pero todos habían salido adelante sin víctimas. Tenía que ser una buena señal. Lo que era menos uno eran los soldados delante de él, y ahora que Jaune lo pensaba, los diversos bullheads militares que podía ver ocupando algunas de las zonas de atraque. Beacon tenía su propia flota, pero en su mayoría eran bullheads privados con pequeño armamento. Estos, por otro lado, estaban cubiertos por una gruesa armadura, con pistolas y cañones asomando. La insignia estampada en los costados definitivamente no era Beacon. Entonces, Jaune se volvió hacia el primer soldado. ¿Puedes decirme por qué hay tantos soldados aquí? Señor, nuestras órdenes son proteger los muelles de Bullhead. Me temo que solo podemos responder ante nuestros superiores. Mis disculpas. No parecía tan arrepentido. De hecho, el joven parecía aburrido y un poco irritado. Young tuvo la clara impresión de que era porque pensaba que la tarea estaba por debajo de soldados como ellos. Tal vez fue. Jaune no lo sabía ni le importaba. ¿Quiénes son tus superiores? General A. Arnud, señor. Dijo el soldado. Jaune tarareó pero no respondió. A. Arnud, ya se lo había imaginado, aunque todavía no tenía sentido. El director sabría más, pero Jaune no estaba seguro de querer ir a ciegas a esa reunión. Ya había perdido una y otra vez al abordar cosas sin una visión clara de lo que estaba pasando. Cinder se había aprovechado de él, Rouman se había aprovechado de él. Demonios, incluso Ozpin se había aprovechado una o dos veces. Así fue más o menos como Jaune había sido obligado a ser profesor en primer lugar. Privado. Jaune gritó de repente, entrecerrando los ojos mientras miraba al hombre con casco. No tenía idea de si había obtenido el rango correcto, pero considerando que parecía ser una tarea sin importancia, era una suposición justa. De todos modos, todos y cada uno de los hombres se pusieron firmes. Responderás a mi pregunta inmediatamente. Ese señor Jaune se enderezó lo más alto que pudo, agradecido por los genes de su padre que le habían otorgado unos centímetros por encima de la mayoría de las personas. Levanta la voz, actúa como si supieras exactamente lo que estabas haciendo y que tuvieras todo el derecho a hacerlo, y la mayoría de la gente tendía a creerte. Eso era algo que había aprendido al tratar con los estudiantes desde el principio. Para inspirar respeto, solo tenía que actuar como si se lo mereciera. Soy el profesor Jaune Ark de la Academia Beacon. Usted se encuentra actualmente en Beacon, por lo tanto, responde ante el director Ozpin, su adjunta, la señorita Goodwich y también ante mí. Desde mi punto de vista, parece que hay 8 hombres armados invadiendo el territorio de Beacon. Los hombres se arrastraron, repentinamente nerviosos mientras miraban sus armas y luego al muy enojado y aparentemente muy peligroso cazador que tenía delante. Es mi responsabilidad garantizar la seguridad de los estudiantes aquí. No me obliguen a hacer cumplir esto. Por favor, no me obligues a hacer cumplir esto. Quiero decir nosotros, tartamudeó el hombre, mirando a sus compañeros en busca de ayuda. Cada uno de ellos miró hacia otro lado, arrojando a su amigo al lobo. O mejor dicho, la oveja con piel de lobo. Es decir, bueno es. Jaune se cruzó de brazos, más para ocultar su temblor que cualquier otra cosa, aunque la acción pareció poner al soldado aún más nervioso. Por un momento pareció que iba a responder. Eso o huir. Pero una voz femenina interrumpió antes de que Jaune pudiera descubrirlo. Soldado Jennings. Lo primero que Jaune notó fue cómo el soldado se estremeció, antes de que ojos azules recorrieran el casco del hombre para ver a la mujer alta caminando hacia ellos. No pudo haber sido Glinda, ¿verdad? Eso hubiera sido demasiado fácil. Por supuesto que era Winter Snee. Su suerte ya estaba por el suelo, bien podría incluir esto también. Ella avanzó con paso airado, con una mano en la empuñadura de lo que parecía ser un sable, algo que él no la había visto empuñar la última vez. Por otra parte, su atuendo actual estaba muy lejos del hermoso vestido que había usado antes. Estaba claro que ella estaba aquí como parte del ejército de Atlas, el otro papel que había mencionado que tenía hace tanto tiempo. En todo caso, Jaune pensó que se veía más a gusto con la bata blanca y las botas hasta los muslos. La hacía parecer mucho más aterradora, eso era seguro. Privado, repitió, haciendo que el hombre saludara. Espero que en el futuro recuerdes tus modales y tal vez un poco de iniciativa. Estamos aquí para proteger y servir a la gente de Beacon, no para causarles molestias. Recuerda que tus acciones se reflejan en todos nosotros, buenos y malos. Ese sí, señora, le pido disculpas. No creo que sea a mí a quien debas disculparte. Ella dijo.
El hombre se volvió hacia Jaune tan rápido que parecía como si se hubiera roto el cuello y el saludo que ofreció casi lo deja inconsciente. Nuestras mayores disculpas, profesor Ark, señor. Solo puedo decir que no lo reconocimos. Jaune abrió la boca para decir que estaba bien, solo para que Winter se le adelantara. Eso no es excusa. Mostrarás respeto a cada persona que pase por aquí, sin importar su puesto. Esta noche te reportarás al intendente. Dile que deseas ayudar con los preparativos de las comidas de este fin de semana. Tal vez esto te anime a recuerda tu deber. Ese sí, señora, el hombre intentó sonar como si no estuviera siendo castigado. Jaune hizo una pequeña mueca, ya que había metido al tipo en problemas. Sin embargo, cualquier sentimiento de culpa desapareció rápidamente cuando la mujer se giró para mirarlo. Ven conmigo, dijo, sin siquiera esperar una respuesta antes de alejarse. Jaune lo siguió, ¿qué más se suponía que debía hacer? Afortunadamente, pasaron solo unos segundos antes de que ella redujera la velocidad, y él notó que era más para salir del alcance del oído de los soldados. Es un placer conocerte una vez más, Jaune. Me alegra ver que tu habilidad con las palabras no ha disminuido desde la última vez que nos cruzamos. La última vez. Jaune hizo una mueca al recordar lo que había sucedido allí. La última vez que se vieron fue cuando él la abandonó en medio de un restaurante. Su experiencia con las mujeres era limitada, pero no tenía por qué ser bueno saber que ser plantado frente a un grupo de extraños no sería algo que una mujer recordara con cariño. ¿Son tus soldados? En cambio, preguntó Jaune, con la esperanza de evitar por completo el tema de su última reunión. Estoy clasificado por encima de ellos, pero si me preguntas si son seguridad de Kosude, entonces no. Ellos, como yo, sirven al general Ai Arnud y al ejército de Atlas. Eso era lo que Jaune había pensado, aunque en realidad no respondía a ninguna de sus preguntas. Lo bueno es que si Winter estaba aquí con fines militares, entonces al menos no era para poder cortarle la cabeza de los hombros y clavarla en una pica. Debería disculparme por intimidarlos. Se preguntó Jaune, solo para captar su sonrisa. No deberías disculparte por algo de lo que no te arrepientes, respondió ella, aparentemente perdiendo un poco el sentido de su pregunta. Se refería a si Ai Arnud estaría enojado, mientras que ella parecía pensar que él era los hombres armados como niños pechalants. Eso pareció divertirla, aunque lo ocultó bien. De todos modos, tenías razón. Deberían responderte, al menos cuando se trata de problemas estándar con Beacon, de los cuales Bulge Dax contaría. ¿Por qué estás aquí invierno? Él suspiró. La mujer se detuvo y se volvió hacia él y, para su sorpresa, sus ojos pálidos ya no eran tan agudos como antes. Un acto que ella hizo para los soldados, o un acto que ella hizo para él. Veo que va directo al grano, se rió. No fue tanto una risa real como una risa educada. Puedo apreciar eso. Estoy aquí porque el general Ai Arnud considera conveniente tenerme aquí. Jaune abrió la boca para hacer otra pregunta, pero ella lo interrumpió, y en respuesta a por qué el general está aquí, creo que sería mejor si el director Ozpin te lo dijera directamente. Las tensiones están un poco altas en este momento. Lo haría. No es bueno que la gente me acuse de haberte influenciado con información incorrecta. Las tensiones eran altas, acusaciones. Jaune ya podía sentir un dolor de cabeza, junto con una curiosa necesidad de encontrar a Bran y robar su petaca. Jaune se había ido por menos de una semana. ¿Qué diablos había logrado pasar en tan poco tiempo? ¿Alguien había puesto a Ozpin a cargo? No, seguramente no. Glinda nunca lo habría tolerado. Beacon no lo habría tolerado. Llévame con él entonces, suspiró Jaune, pero infórmame con lo que puedas. No quiero quedarme ciego. Ella sonrió ante eso, y una vez más él tuvo la inquietante sensación de que había pasado algún tipo de prueba o la había impresionado de alguna manera. Estoy segura de que el director se lo dirá pronto, dijo mientras caminaban por varios pasillos. Pero te informaré de lo que pueda. Beacon parecía tan familiar como siempre, era como volver a casa después de una larga ausencia. Algunos estudiantes incluso asintieron y saludaron mientras pasaba. Durante tu ausencia, hubo un incidente en el centro de Vale. Los informes son cosas que no puedo mencionar aquí, sus ojos se dirigieron a los numerosos estudiantes que podrían escuchar, y Jaune asintió para demostrar que entendía, pero lo descubrirás pronto. Basta decir que los civiles estaban en peligro y, afortunadamente, el buque insignia del general ya estaba estacionado aquí. Pudimos desplegar fuerzas para sofocar el asunto y minimizar las bajas. Como resultado, hemos estado estacionados no solo en Beacon, sino también en Vale. Asegúrate de que no se repitan actuaciones. Vale, incidente, bajas. La palabra trajo a la mente la imagen de un hombre pidiendo ayuda sin aliento, justo antes de que Neo lo obligara a apretar el gatillo y terminar con su propia vida. Jaune se estremeció pero se obligó a seguir adelante. Nuestra presencia aquí se realiza en cooperación con Beacon y Vale, continuó la mujer uniformada de blanco. Por eso esos hombres deberían haberte mostrado más respeto. Esta es una oportunidad incomparable para fortalecer los lazos diplomáticos entre nuestras dos naciones. El hecho de que Atlas haya acudido en ayuda de Vale es una ventaja, pero perdóname, sacudió la cabeza y sonrió. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Creo que estamos aquí y el director debería estar esperándote. Jaune asintió y entró en el ascensor,
sosteniendo la puerta abierta para entrar a su lado. Las puertas metálicas se cerraron silenciosamente, antes de que la cámara zumbara y comenzara a ascender. Jaune no se perdió lo que no se había dicho, especialmente sobre las relaciones diplomáticas. Atlas salvar a Vale sonó bastante unilateral. Lo único que hizo fue hacer que Vale le debiera un favor a Atlas, y Jaune sabía muy bien la agonía que causaron. De hecho, se fortalecen los lazos diplomáticos de Atlas. La puerta se abrió con un sonido silencioso, revelando a la gente que Jaune descubrió que se había perdido más de lo que esperaba. Junto con la figura alta de un hombre, Jaune no podría haber extrañado menos. Jaune, sonrió Glinda, genuinamente feliz de verlo, y por un momento fue suficiente para hacer que Jaune olvidara sus preocupaciones, junto con la presencia del general. Justo antes de que el rostro de la mujer rubia se arrugara y se apretara la nariz. ¿Qué es ese olor? No había querido preguntar, admitió Winter a su lado, girando delicadamente su rostro hacia un lado. Odio mi vida. Uno de los estudiantes se mareó, mintió Jaune. Traté de cuidarla, pero bueno, se pueden oler los resultados. Se quitó la chaqueta azul y la dejó caer en el suelo cercano, despojándose un poco del olor acre. Es bueno verlos a todos de nuevo. Y usted también, señora Ark, Ozpin asintió y le tendió una taza de repuesto. Los ojos de Jaune se abrieron mientras intentaba no parecer que se apresuró a tomarlo. Era su bebida especial, y mientras tomaba el primer sorbo, Jaune sintió que los problemas de los últimos días desaparecían suavemente. Fue solo entonces que se dio cuenta de lo cansado que realmente estaba, no quería nada más que acurrucarse en el suelo y caer en un sueño maravilloso, acunado en los brazos de señora Ark. Oh, sí. Jaune tosió y dejó la taza vacía. Quiero decir que sí, estoy escuchando. Te pregunté cómo te fue en tu misión, repitió el peliblanco con una pequeña sonrisa. Jaune inclinó la cabeza mientras consideraba la pregunta. Llegó a un pueblo, Nogrim, asesino loco, persecución por todo el pueblo, estranguló a algunas personas, atacó al alcalde, torturó a un estudiante, causó la muerte del criminal y prácticamente arruinó una escuela Bullhead. Todo salió bien, aventuró Jaune. Podría haber sido mejor, podría haber sido mucho peor. ¿Tu objetivo adicional funcionó?, preguntó Ozpin. Jaune tardó un segundo en darse cuenta de lo que quería decir. Creo que sí. Velvet y Pirra parecen llevarse mucho mejor ahora. Estoy impresionada, sonrió Glinda. Los dos fueron considerados una causa perdida. Debes haberlo sometido a algunos ejercicios impresionantes de formación de equipos. Claro, se podría decir eso. Y cuanto menos digan Velvet y Pirra al respecto, mejor. Necesitas que escriba un informe completo. Jaune dirigió la última pregunta a Ozpin. Puedes presentar un informe escrito después de un poco de descanso. Por ahora creo que el general aquí necesita informarte de lo que ha ocurrido en tu ausencia. Y ahí estaba lo que Jaune realmente no había estado esperando, cuando el hombre alto dio un paso adelante. Invierno, dijo, señalando a la mujer. Usted está despedido. General, yo. Puedes despedirte, Winter, su expresión era severa. Entiendo, general, asintió. Puedo ser excusado del deber por la tarde. Me gustaría mucho visitar a mi hermana. Tómate la tarde libre, asintió el general a Eyarnud, aceptando el agradecimiento de la mujer mientras salía de la habitación. Jaune esperó en silencio mientras las puertas se cerraban y el sonido de un ascensor descendiendo se desvanecía. Un placer verlo de nuevo, Sr. Ark. Tú también, mintió Jaune, estrechando la mano del hombre. Una vez más sintió como si le aplastaran los dedos. Una vez más, Jaune apretó los dientes y aguantó, estrechando un poco la mano cuando el hombre la soltó. Me van a contar el gran secreto de lo que está pasando aquí. No existe un gran secreto, dijo Ozpin, simplemente algunas personas reaccionan más por rumores que por hechos. Quizás debería explicarlo, dijo a Eyarnud. El director lo miró por un momento antes de asentir. Jaune se preguntó qué palabras silenciosas pasaron entre ellos. 2 días después de tu partida, Vale fue atacada. Bien, el tipo ciertamente no estaba perdiendo el tiempo. Winter lo había preparado un poco para ello, pero Jaune aún encontró que se le abría la boca. El Colmillo Blanco orquestó una huelga en la que un tren lleno de explosivos utilizó una serie de túneles subterráneos de la debacle de la expansión del Monte Glen. Esto provocó una reacción en cadena que desató a Grim directamente en el centro de Vale. El general debió haber notado lo mareado que se sentía Jaune, porque hizo un gesto con una mano, le gustaría sentarse. Gracias, dijo Jaune, sacando un asiento y cayendo en él. ¿Cuántas víctimas hubo? No tantos como cabría esperar, dijo a Eyarnud, aunque estaba claro por el tono de su voz que eso era más de lo que quería aceptar. Gracias a la buena suerte o a una planificación inteligente, hizo una pausa para lanzar una mirada escéptica a Ozpin, un equipo de cazadores estuvo presente y pudo sabotear los planes del terrorista. Los Grim aún fueron liberados, pero eso significaba que el equipo estaba directamente en el sitio de la brecha, capaz de mantener la línea y evitar lo que podría haber sido una tragedia mucho mayor. El equipo, la montaña Glen. Murmuró Jaune, antes de que sus ojos se abrieran al recordar dónde había escuchado el nombre. Equipo RWY. Glinda suspiró y asintió, incluso cuando Ozpin juntó las manos sobre la mesa frente a él. ¿Están bien?
Están a salvo. Siéntese, señor Ark, el general lo empujó hacia el asiento. Jaune ni siquiera se había dado cuenta de que se había levantado. Sobrevivieron la terrible experiencia. Sobrevivió. Palabra equivocada en lo que a Jaune concernía. Sobrevivir no significaba estar bien, ni significaba estar ileso. Intentó levantarse de nuevo, pero el general parecía sujetarle los hombros con una fuerza antinatural. Jaune no podía ni siquiera mover un músculo, y no era como si estuviera débil. Jaime. Glinda interrumpió, no seas tan brusco. Jaune, están a salvo y recuperándose incluso ahora. Las cosas estaban mal, no mentiré. Peter estaba en la escena, pero era un solo hombre y tuvo que luchar contra unos robos. Armas que trajo el colmillo blanco incluso entonces, pudo regresar a la lucha para ayudarlos antes de que las cosas empeoraran. Jaune respiró hondo y se desplomó un poco. Entonces están todos bien. Están vivos, la mujer rubia hizo una mueca, sin ayudar en absoluto a sus nervios. Nos apresuramos a ayudarlos tan pronto como pudimos, pero solo estaban 4 de ellos y Peter. Si hubiera habido otros equipos cerca, tal vez podrían haber ayudado, pero cuando llegamos allí tuvimos que salvar a los civiles que estaban siendo atacados por Grimm, que había logrado abrirse paso. Hubo bajas, dijo a Arnud detrás de Jaune. 26 fueron asesinados en total, todos ciudadanos de Vale. Habría sido 10 veces esa cifra si no fuera por las valientes acciones de esas chicas. La mayoría salió bien, continuó Glinda, tratando de calmar a Jaune con una sonrisa. Sacudido, con poca aura y un poco desgastado, pero nada de lo que no puedan recuperarse. Mayoría. Jaune negó con la cabeza. Por favor, deja de andarte con rodeos, dime si mis alumnos están bien. Yang Xiaolong resultó gravemente herida. Ella no está muerta, agregó rápidamente Glinda cuando los ojos de Jaune se abrieron y parecía que iba a derribar al general. Ella se está recuperando incluso ahora. Se despertó ayer, pero estuvo por los pelos. Muy por los pelos. Gracias a Dios. Jaune se desplomó en su asiento, completamente agotado. El general pareció darse cuenta de que su presencia ya no era necesaria y soltó los hombros de Jaune. Si tan solo hubiera estado aquí, pensó para sí mismo, antes de hacer una pausa. Si hubiera estado en Beacon, ¿entonces qué? Se habría apresurado y habría sido casi completamente inútil. Habría mentido y fanfarroneado para lograr la victoria contra un ejército de Grimm. No, no importaba. Se habría apresurado a entrar de todos modos, aunque solo fuera para luchar junto a ellos. Habría entrado si también fuera el equipo de Ren, o cualquiera de sus estudiantes. Eran sus alumnos. La preocupación del señor Ark por sus estudiantes se ha vuelto algo legendaria últimamente, dijo Ozpin, con cierta diversión oculta detrás de sus gafas oscuras. Al igual que su popularidad entre algunos de ellos. Jaune esperaba que no se estuviera refiriendo a los estudiantes que estaban enamorados de él, porque ese era el tipo de conversación que realmente no querías tener con tu jefe. ¿Puedo ser excusado? Jaune lo ignoró todo, ya medio de pie, ¿o hay algo más que necesito saber? Hay un poco, Ozpin le indicó que volviera a sentarse. Debido a la afortunada intervención de los hombres y robots de James, gran parte del daño a Vale se evitó. Sin embargo, esto ha dejado al descubierto agujeros en nuestra seguridad, que el Consejo ha considerado oportuno cerrar. Lo que Ozpin quiere decir, dijo el hombre más alto, es que el colmillo blanco claramente quería causar cierto grado de terror y pánico entre la población. Que esto se haya organizado en un momento en el que hay muchos visitantes internacionales para el torneo ciertamente no es ninguna duda. Coincidencia. El general caminaba de izquierda a derecha, golpeándose la otra mano con el puño. Si es un mensaje que desean enviar, entonces no podrían haber elegido un mejor momento, aparte del torneo en sí. Creemos que, como resultado, pueden estar apuntando al Festival Vital. Este podría ser solo el primero de muchos ataques de este tipo. Jaune gimió, incapaz de ocultar su frustración. Podía imaginar lo que esto llevaría a Blake a hacer, o lo dura que iba a ser su próxima sesión. Tendría que ponerse en contacto con Rouman, ya que sabía más sobre lo que estaban haciendo los Fang. Y aquí había esperado que regresar de esta misión le diera un poco de descanso. Para evitar que esto suceda, el Consejo de Vale nos ha invitado a mí y al ejército de Atlas a encargarnos de toda la seguridad del torneo. Entonces Arnud tenía el control total. Maravilloso. Incluso han sido lo suficientemente generosos como para ofrecer Beacon como el hogar militar para esto. En realidad, fue bastante impresionante que Ozpin dijera eso con cara seria, sin dejar de sonar lo suficientemente directo como para hacer que el general tosiera torpemente. Eso explicaba todas las naves en el cielo alrededor de la escuela, sin mencionar a los soldados. La seguridad iba a ser alta y probablemente empeoraría a medida que se acercara el festival. Oh, por el amor de Dios, Neo. La única vez que tuvo que cuidarla y la escuela estaba llena de militares que irían tras ella en un abrir y cerrar de ojos. Jaune tomó otra nota para llamar a Rouman, principalmente para intentar cancelar todo y enviarle a Neo de regreso. Le informaremos sobre los pequeños cambios que se han realizado, dijo Glinda con una sonrisa, solo pequeños cambios en las reglas que quizás deba tener en cuenta, nada serio. Después de eso, puede ir a ver cómo está la señorita Xiao, anímate a ti mismo. Jaune suspiró y se reclinó, sabiendo que sus sueños de una ducha tibia y una larga noche de sueño ya se estaban desvaneciendo.
Weiss deseó haber recibido más advertencias sobre esto. Por supuesto, estaba contenta de ver a su hermana, pero la aparición repentina, justo cuando Weiss regresaba del entrenamiento, significaba que su amada hermana había llegado justo a tiempo para ver a Weiss en su peor momento. Su vestido estaba manchado, sus botas cubiertas de polvo y el sudor le corría por la frente. Ella acababa de terminar de entrenar con Blake, algo que el equipo RWY había estado haciendo en gran medida desde su experiencia cercana a la muerte. Ninguno de ellos quería volver a vivir una situación así. Ninguno de ellos quiso sentirse tan impotente o tener que ver cómo llevaban a un querido compañero de equipo a una sala de emergencias. Pero Yang había mejorado y el estado de ánimo de todos mejoraba. Ruby estaba visitando, o más bien mimando, a su hermana, dejando que Blake y Weiss recibieran el entrenamiento que tanto necesitaba. Ahora, si tan solo hubiera podido encontrar una ducha antes de que su hermana la localizara. Así que este es tu compañero, dijo Winter, mirando al fauno muy tranquilo y rígido. Blake todavía tenía el arco puesto, por supuesto, pero a Weiss no le habría sorprendido que su hermana se diera cuenta. Ella no es tan baja ni tan hiperactiva como la imaginaba. Blake levantó una ceja hacia Weiss, quien se rió nerviosamente. Realmente no quería que Ruby descubriera lo que había escrito sobre ella en esas cartas. Esta es Blake Belladonna, en realidad. Ella es un miembro diferente de mi equipo. Weiss explicó, golpeando con el brazo a la chica. Saluda, Blake. Hola. Weiss quería golpearse la cabeza contra la pared. Incluso Ruby habría estado mejor en esta situación. Encantada, Winter no mostró nada de lo que pensaba, nunca lo hizo. Mi nombre es Winter Schnee. Espero que mi hermana no haya causado ningún inconveniente a su equipo de ninguna manera. Blake abrió la boca para responder, antes de captar la mirada que Weiss le estaba enviando. La chica de cabello negro vaciló por un segundo, mientras Weiss se aseguraba de saber que habría un montón de consecuencias si respondía con algo más que un elogio entusiasta. Weiss es un compañero de equipo maravilloso, dijo finalmente Blake. Weiss habría asentido felizmente si no fuera por la forma en que se movía el arco de Blake, que normalmente era un pequeño indicio que tenía cuando estaba mintiendo. Los ojos pálidos se entrecerraron mientras tomaba nota mental de arrinconar a su amiga más tarde. ¿Te vas a quedar en Beacon?, preguntó Weiss, incapaz de ocultar o controlar su emoción. Te han dado el control de los soldados aquí. Te quedarás para el torneo. ¿Cómo está Weiss? Winter estalló y, de repente, Weiss se calmó, inclinó la cabeza y se disculpó. Una pregunta a la vez. ¿Por qué no charlamos mientras comemos? Naturalmente, tu compañero de equipo está invitado. Nos encantaría, aceptó rápidamente Weiss antes de que Blake pudiera decir algo mal. Los ojos dorados de la niña se fijaron en ella por un segundo, pero Weiss los ignoró. Blake estaría bien y, además, necesitaban algo de comida después de todo ese entrenamiento. El invierno los llevó a una de las zonas más tranquilas de Beacon, donde los dignatarios y visitantes solían frecuentar. Estaba afuera, en una terraza pavimentada, con algunas mesas ornamentadas esparcidas. Weiss se preguntó cómo su hermana ya conocía Beacon, pero probablemente era solo que Winter memorizaba meticulosamente todos y cada uno de los mapas. Ese era el tipo de mujer que era. Weiss se ofreció a traer algunas bebidas para los tres, y Blake rápidamente los acompañó. Weiss, siseó Blake, ¿qué estás haciendo? No puedo sentarme y cenar con Winter Schnee. Cenas conmigo todo el tiempo. No veo cuál es el problema. Lo estoy. Blake rápidamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, y habló en voz baja. Si no lo has olvidado, soy un fauno. Sin mencionar a la ex Colmillo Blanco. Y oh mira, ella no solo es una Schnee sino también parte del ejército de Atlas, la única entidad más alineada contra el Colmillo Blanco que incluso la Kosude. Vale, cuando lo expresó así sonó un poco más problemático, pero no era como si Blake caminara con una etiqueta con su nombre que decía Blake Belladonna, Colmillo Blanco. Quédate callado y déjame hablar la mayor parte del tiempo, dijo Weiss. No hace falta decir que habría sido lo mismo incluso si fuera Ruby y no Blake. Tacha eso, especialmente si fuera Ruby. Lo último que necesitaba era que su pequeño y exaitaba al compañero hablara efusivamente de lo genial y amable que era Weiss, incluso si eso hacía cosas magníficas para su ego. No me digas que esta es una de esas cosas en las que le has dicho que eres el líder del equipo. O que tendré que fingir que eres más fuerte que yo o algo así. Weiss puso los ojos en blanco, que pensaba Blake que era, un personaje de una comedia barata. Lo primero es que soy más fuerte que tú. Nuestro combate allí fue una casualidad total, el pavimento se levantó y tropecé. Blake no parecía creerlo, pero a Weiss le parecía bien. Sabía la verdad sobre la conspiración del campo de entrenamiento para hacerla quedar mal, y eso era todo lo que contaba. En segundo lugar, no, mentirle a mi hermana definitivamente no es una buena idea, ni siquiera para mí. Si hubiera hecho algo estúpido como eso, ella se habría enterado en cuestión de minutos. Y las consecuencias se habrían sentido en todo vale. Sus bebidas llegaron bastante rápido, junto con varias servilletas que Weiss había pedido. Agarrando un montón en cada mano, comenzó a tratar de limpiarse el sudor y la suciedad de la cara. ¿Por qué su hermana no pudo haberla encontrado apenas 40 minutos antes, cuando estaba recién lavada y con ropa que brillaba de un blanco inmaculado?
Lo mejor que podía hacer ahora era limpiarse y esperar lo mejor. Weiss, Blake la agarró del brazo antes de que pudiera regresar. Tienes una servilleta pegada en toda tu cara, suspiró la niña, haciendo que los ojos de Weiss se agrandaran. Agarró una de las cucharas que servían con los pasteles y miró su imagen distorsionada en ella. Pequeñas motas blancas, como nieve caída excepto que estaban hechas de tejido, salpicaban su piel. Parecía una idiota. Ven aquí, dijo Blake, bajando sus manos y quitando suavemente el pañuelo de su cara. Weiss esperaba que Winter no pudiera ver su pequeña exhibición, o lo tonta que parecía, pero las balaustradas y los pilares probablemente oscurecieran su visión. Te ves bien, Weiss. Estoy seguro de que tu hermana no le envidiará el entrenamiento. No es como si ella te hubiera avisado de su llegada, ¿verdad? Los ojos de Weiss se abrieron presa del pánico mientras agarraba su pergamino, comprobando si había algún mensaje incluso mientras Blake continuaba quitándose el pañuelo de la cara. Gracias al cielo, pero Blake tenía razón. No había perdido ninguna llamada importante y Winter había llegado con una visita inesperada. Weiss y Blake llevaron la bandeja con pasteles y sándwiches a la mesa, junto con una simple jarra de agua fresca y un poco de té. Weiss sabía bastante bien cuál era la mezcla favorita de su hermana y, afortunadamente, Beacon estaba inusualmente bien abastecido en lo que respecta a té y café. Gracias, Winter aceptó un plato de Blake con una pequeña sonrisa. Probablemente se suponía que sería reconfortante o amigable, pero ella nunca había sido particularmente buena en eso y en cambio resultó en algún lugar entre condescendiente y asesinato a sangre fría. Blake lo tomó bastante bien, es decir, ella se estremeció y se sentó rápidamente. Desde la perspectiva de Weiss, eso era mejor que la mayoría de las personas que trataban con su hermana. Dime Weiss, ¿cómo van tus estudios en Beacon? Muy bien, dijo Weiss. Regularmente obtengo los mejores resultados en los exámenes teóricos y nuestro equipo está considerado uno de los mejores también en términos prácticos. Había oído eso, sí, estuvo de acuerdo Winter, y Weiss tragó saliva al captar la sugerencia implícita de que Winter vio, o peor aún, recibió, todas sus boletas de calificaciones. Está bien, claro, hubo una semana en la que se sintió agotada por una broma de Yang y solo obtuvo el 95% de su tarea, pero fue solo una semana. También escuché cómo su equipo actuó de manera encomiable en defensa de Vale. Weiss hizo una mueca ante eso, al igual que Blake. La brecha seguía siendo un tema delicado para ellos y también para gran parte de la ciudad. Las estaciones de noticias seguían cubriendo la tragedia, sin que nadie supiera quién era el culpable. La mayoría culpó al Colmillo Blanco, tal vez con razón, mientras que algunos llegaron incluso a culpar al Consejo y a Beacon por lo que consideraron una mala respuesta. El momento no podría haber sido peor o mejor considerando de qué lado estabas. Con tantos estudiantes en misiones, y muchos escoltados por cazadores fuertes, Vale había sido increíblemente vulnerable. Probablemente ese había sido el punto. E incluso entonces, en realidad habían fracasado. Su equipo, incluso con la ayuda del profesor Port, realmente no había logrado contener a todos los Grimm. La agonía que sintió debió haberse manifestado, porque Winter se inclinó para colocar una mano inusualmente reconfortante en el hombro de Weiss. Hiciste lo mejor que pudiste, Weiss. Ella dijo. No dejes que las palabras de nadie te depriman a ti o a tu equipo. Estoy orgulloso de lo que todos ustedes lograron, al igual que muchos otros. Y gracias a usted también, señorita Bella Dahana, por luchar junto a mi hermana. Ella es mi compañera de equipo, dijo Blake, como si eso explicara todo. Para Weiss así fue más que suficiente. Más de lo que jamás había esperado cuando llegó por primera vez a Beacon. No quiero insistir demasiado en las desafortunadas situaciones que han ocurrido, dijo Winter, antes de que el ambiente se pusiera más pesado. En realidad quería asegurarme de que estuvieras bien y recuperándote, pero veo que ya estás lo suficientemente bien como para entrenar. Eso es bueno. Siempre debes esforzarte por mejorar. Weiss asintió mientras se metía un pequeño trozo de pastel en la boca, tratando de resistir el impulso de arrugar la cara de alegría. Tan azucarados y tan buenos después de la larga sesión de entrenamiento que acababan de realizar. En un raro cambio, parecía que Blake también estaba aprovechando los postres, algo que casi parecía impactante considerando la presencia de sándwiches de atún cerca. Estaba enferma. En respuesta a su pregunta anterior, continuó Winter, me quedaré aquí hasta el torneo. El general ha considerado oportuno ponerme a cargo de la seguridad aquí en Beacon. Winter sonrió con orgullo ante eso y Weiss la felicitó por ello. Su hermana mayor siempre había sido ambiciosa, pero más que eso, siempre había querido lograr méritos por sí misma, sin la influencia de su apellido. Ella había ascendido desde el nivel más bajo del ejército, así que ser puesta a cargo de defender Beacon. Ese fue un gran honor. Felicitaciones, dijo Blake, sonando 50 veces menos emocionado. Afortunadamente, Winter no lo entendió, si lo hizo, decidió dejarlo pasar. Entonces, ¿qué va a cambiar? Weiss preguntó, ¿va a cambiar algo? No demasiado, no queremos interponernos en tus lecciones ni en las personas que trabajan aquí. Sin embargo, como sabes, doy lecciones ocasionales en la Academia Atlas, así que creo que es posible que estés aprendiendo algunas cosas debajo de mí. Vas a ser profesor. Weiss jadeó, emocionado más allá de lo imaginable. Winter se rió ligeramente,
claramente de demasiado buen humor para contenerlo. No oficialmente, no. Solo daré una lección o dos, eso es todo. Su hermana mayor parpadeó por un segundo después de eso, como si de repente recordara algo, antes de que una amplia sonrisa se deslizara por sus rasgos. Y hablando de profesores, quizás le interese saber que el profesor Ark ha regresado de su misión. Él tiene. Blake preguntó primero, moviendo ligeramente el arco. Cualquier otra persona podría haberlo confundido con el tipo de emoción que Ian Ruby habrían sentido ante la noticia, pero Way sabía que esto estaría más relacionado con el terrorismo que cualquier otra cosa. Pobre profesor, pero si quería manejar la terquedad de Blake con respecto al colmillo blanco, entonces más poder para él. Ian y Ruby estarán contentos, dijo Weiss en su lugar. Esperaba que no tuvieran sesiones pronto, ya que se había acostumbrado a tener las tardes libres. Lamentablemente, entre Blake, Ian y Ruby, ella probablemente era la única que no tenía muchas ganas de una cita de asesoramiento con el hombre. Aterrizó antes y ahora está en una reunión con el director, dijo Winter, recordándoles que probablemente ni siquiera sabía lo que había sucedido todavía. Lo vi teniendo un pequeño enfrentamiento con algunos de nuestros hombres. Parecía complacida por eso, demasiado complacida para lo que normalmente debería haberla enojado, y una vez más Weiss recordó ese informe de noticias que había visto 1 o 2 meses atrás. Y también la lista de preguntas sobre el profesor que Weiss solo había logrado responder aproximadamente una cuarta parte del camino. Podría ser verdad. Aunque normalmente no tenía ningún crédito en las fuentes sensacionalistas, la imagen había dicho más de lo que el artículo podía decir. Restaurante elegante, ambos vestidos formalmente, Winter viniendo a Vale en primer lugar, las preguntas sobre él. Y ahora esto. ¿Fue una coincidencia que Winter hubiera sido el encargado de cuidar de Beacon? ¿O fue su promoción implícita que tanto alegró a su hermana? Parecía aleatorio que ella diera lecciones, pero como el profesor era técnicamente un maestro de apoyo, eso significaba que tendría que ayudarla. Eso es sorprendentemente astuto de tu parte, hermana, pensó Weiss, impresionada a su pesar. Un Stnee tomaba lo que un Stnee quería, eso decía su padre. Cuando era niña, Weiss había confundido eso con que podían robar lo que querían, pero Winter la había llevado a un lado y le había explicado cómo se refería a la determinación y al acto de apilar las cartas a tu favor con una planificación cuidadosa. Parecía que ella estaba haciendo eso ahora, no que Weiss pudiera quejarse. El profesor Ark era un prodigio, uno de los pocos supervivientes de esa escuela condenada al fracaso y alguien tan hábil, tan inteligente y valiente, que había logrado convertirse en profesor de Beacon a una edad en la que algunos apenas entraban en su último año. El hombre más fuerte de Beacon, o al menos el más fuerte cercano a la edad de Winter, emparejado con su perfecta hermana mayor. La pareja tenía sentido para Weiss. Sin embargo, era mejor no decirle eso a Yang ni a Ruby, a menos que quisiera quedarse atrapada en medio de una guerra fría entre su equipo y su hermana. Weiss amaba a su equipo y a su hermana, y la llamaba egoísta, pero quería mantener a ambos con vida. El resto de la cena fue un asunto bastante informal. Winter hizo preguntas educadas sobre Blake, a las que la chica rígida y preocupada dio respuestas concisas y terriblemente sospechosas, antes de pasar a conversaciones sobre las lecciones de Weiss y lo que habían estado haciendo en Beacon. Winter logró forzar a Weiss a prometer que vería sus habitaciones esa misma semana, incluso cuando Weiss hizo una promesa mental de hacer que su habitación pareciera un poco menos como si una bomba hubiera estallado en ella. Y oh diablos, las literas, eso iba a ser difícil de explicar, especialmente porque parecía que Rubis no pasaría los controles más básicos de salud y seguridad. Tengo un regalo para ti, dijo Winter mientras terminaban de comer y dejaban los cubiertos. Sé que no es una ocasión especial, pero quería que supieras lo orgulloso que estoy por tus acciones en Vale. También los compré antes de que te recuperaras, así que no sabía si todavía estarías postrado en cama cuando llegué. Gracias, sonrió Weiss, conmovida a su pesar. Si bien siempre habían sido hermanos cercanos, todavía era una rara ocasión para que Winter la sorprendiera con algo como esto. Solo sucedió cuando su hermana quedó verdadera y honestamente impresionada con ella. Weiss tomó el paquete ingeniosamente envuelto con manos temblorosas. Quería arrancarla y mirar dentro, pero se obligó a leer el mensaje mejórate y desenvolver la cinta con cuidado. Blake se animó a su lado, miró por encima de su hombro y demostró que la frase sobre los gatos y la curiosidad era correcta. La tapa se soltó, a tiempo para revelar un par de libros gruesos en el interior, lo que hizo que Weiss sonriera ansiosamente. A diferencia de Yang, todos habían salido de la enfermería bastante rápido, pero el atento regalo habría sido muy apreciado si todavía estuvieran en la cama. Weiss sonrió mientras se agachaba y le daba la vuelta al primero. Blake se atragantó con fuerza. Recordé que en una reunión con el profesor, él dijo que te gustaban este tipo de cosas, dijo Winter, con cara alentadora. Weiss forzó una sonrisa en su rostro, agradeciendo amablemente a su hermana a pesar de la necesidad de girar y estrangular al fauno sentado a su lado. De alguna manera, esto era culpa suya, Weiss lo sabía. Y Blake estaba, babeando. Gracias Winter, dijo Weiss, con el corazón casi roto ante la expresión de pura felicidad en el rostro de la mujer mayor. Podría haber empaquetado caca de perro y Weiss le habría dicho que le encantaba si se hubiera enfrentado a esa mirada. Los amo. Ahora, si tan solo pudiera descubrir qué hacer con Kunoichi en mar abierto, arada por piratas o cualquiera de las otras novelas pornográficas duras dispuestas dentro de la caja.
Jaune apenas había tenido tiempo de quitarse la ropa y subirse a otro juego antes de encontrarse caminando con fuerza hacia la enfermería. No era algo que hubiera esperado hacer, considerando el fauno que trabajaba allí, a quien no temía en absoluto si alguien le preguntara. No hubo demasiados cambios en las reglas como resultado de la presencia de Atlas en la escuela, afortunadamente parecían decididos a ser lo más discretos posible. Mientras nadie tuviera nada que ocultar no habría ningún problema. Lo que significaba que tenía toda una nueva serie de problemas, encantador. Pero esos podrían esperar. En este momento tenía un amigo al que controlar. Glinda lo había informado lo mejor que pudo, Yang estaba vivo y eso era lo que importaba. Pero Jaune no pudo evitar la molestia de que de alguna manera era su culpa. Que él podría haber estado allí para detenerlo. Que tal vez podría haber terminado no tan viva. Que, en primer lugar, no habría sucedido si no estuviera en Beacon. Oh, él sabía quién era el culpable de esto, por supuesto. No la había visto desde que regresó a Beacon, pero estaría por ahí, haciendo lo que fuera que hiciera la mujer malvada. Cinder había querido su ayuda en un proyecto, que convenientemente había podido esquivar mientras estaba fuera. Tal vez estaba siendo cínico, pero que un ataque terrorista hubiera ocurrido aproximadamente al mismo tiempo que su secreto favor parecía un poco conveniente. Maldita sea, había estado tan contento de poder hacerle un favor que no había pensado en preguntarse qué podría haber significado eso en realidad. Una vez más había estado huyendo del problema en lugar de afrontarlo. Eso tendría que cambiar antes de que Cinder hiciera algo mucho peor. Algunos podrían haberlo llamado paranoia, pero simplemente no parecía posible que ella terminara aquí. Si hubiera obtenido lo que quería, se habría ido, en cuyo caso Ozpin la habría señalado instantáneamente como sospechosa. Seguramente ella estaba detrás de esto y, peor aún, todavía estaba en Beacon. Y ella no estaría en Beacon si no fuera por mí, pensó con un gruñido silencioso. Si hubiera tenido el valor de explicar su engaño o entregarse en el momento en que Cinder había asomado la cabeza. Pero ella había sido de gran ayuda al principio, proporcionándole polvo y asegurándose de que el Festival Vital pudiera seguir adelante. Había sido fácil olvidar qué clase de persona era. Y ahora Yang había pagado el precio. Y cuando abrió la puerta de la enfermería y entró, Jaune finalmente pudo ver cuál era ese precio. Los ojos color lila se encontraron con los de él casi de inmediato, ampliándose ligeramente cuando una sonrisa genuinamente feliz apareció en su rostro. Que ella todavía pudiera estar feliz de verlo era desgarrador, pero se obligó a retroceder mientras entraba a la habitación. Oye, dijo suavemente, riéndose mientras ella lo repetía. Te traje algo de comida. Jaune se encogió de hombros, sacando la pequeña caja empaquetada de frutas y sándwiches que uno de los miembros del personal de la cafetería había podido prepararle. Yang sonrió con cansancio, tratando de moverse en su cama, pero haciendo una mueca ante el movimiento. Jaune golpeó la caja sobre la mesa al lado de su cama y corrió hacia ella para ayudarla, poniendo una mano en la espalda de la niña mientras la ayudaba a sentarse, poniendo algunas almohadas para que ella se apoyara. Su piel parecía saludable, excepto por un tinte ligeramente rojo, pero mantuvo los brazos debajo de las sábanas. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose en un asiento que había dejado junto a su cama. Todavía hacía calor y no era difícil imaginar que alguien de su equipo se hubiera sentado encima mientras Yang estaba herido. Me enteré de lo que pasó, lamento no haber podido estar allí. Me estoy recuperando, sonrió débilmente. Nada puede mantener a Yang Xiaolong deprimido por mucho tiempo. ¿Pero cómo estás? ¿Te duele algo? La chica volvió a sonreír, pareciendo excesivamente complacida por su preocupación por ella. Una parte de él quería decirle que no le diera demasiada importancia, pero al mismo tiempo Jaune no quería arruinar su buen humor e incluso él no estaba realmente seguro de lo que sentía por ella. Aparte de eso, verla así era doloroso y quería mejorarlo. Mi orgullo recibió un golpe y tal vez mi estómago también. Su rostro se torció un poco, la comida aquí es terrible. Siento como si me estuvieran torturando. Bueno, era Tsune quien estaba a cargo de lo que se servía a sus pacientes, por lo que el comentario casual de Yang podría haber tenido un poco más de verdad de lo que ella creía. Bueno, por eso te traje mejor comida, dijo Jaune, abriendo la caja y revelando las delicias que contenía. Hablando de manera realista, era solo comida de cafetería, pero en comparación con la comida servida por Tsune, debía oler a buena cocina. Pudo ver los ojos de Yang fijos en él, iluminándose con una mezcla de alegría y puro alivio. Antes de que su rostro se pusiera rojo, sus ojos no se encontraron con los de él. ¿Qué ocurre? Yo. Tosió levemente, y si era posible su rostro pareció enrojecerse aún más. Realmente no puedo comer sola, admitió, mirando sus brazos que todavía estaban debajo de las sábanas. Necesito ayuda para comer. Jaune abrió la boca para hablar, pero ella se le adelantó. Ruby normalmente me ayuda. Bueno, supuso que eso tenía sentido. Por lo que Glinda le había dicho, Yang había recibido la peor parte de los Grimm en la brecha, poniéndose en peligro para proteger a su equipo. El informe presentado por Peter también mencionaba cómo Yang había resultado herido antes de eso, agotado después de luchar contra algún oponente en el tren. Le recordó lo que ella le había dicho en su primera sesión, como Yang nunca había querido ser una cazadora, pero había sido incapaz de ver a su hermana caminar sola hacia el peligro. Ni siquiera se sorprendió al escuchar cómo ella había recibido un golpe por Ruby, o cómo eso había dejado a Yang inconsciente durante días.
Tal vez debería haberlo sido, pero no lo fue. Era justo el tipo de persona que ella era. Así que Jaune ni siquiera dudó en tomar un cuchillo y un tenedor que había traído, cortando el sándwich y ofreciéndole un poco. Mantuvo una mano debajo, preparado para recoger las migajas para que no se derramaran sobre la chica en recuperación. Aquí, dijo, acercándose suavemente. Gracias. Yang se sonrojó adorablemente, abriendo un poco la boca para poder colocar el bocado dentro. Su rostro se iluminó mientras mordía, sus ojos se cerraban y un murmullo de satisfacción se escapaba. Muy bien, susurró mientras él empujaba un poco más el tenedor. No tienes idea de lo malo que es estar atrapado aquí. Y si tengo suerte, nunca tendré que saberlo, pensó, ofreciéndole esta vez una manzana cortada en rodajas. No estoy seguro de sobrevivir estando en su tierna misericordia por más de unas pocas horas. Yang probablemente tuvo suerte de haber estado en coma, por muy loco que sonara. Ah. Yang se abrió de par en par, sus ojos brillaban un poco mientras la alimentaba. Se habría sentido un poco más avergonzado por eso, especialmente porque sabía lo que ella sentía por él. Pero por ahora él la ayudaría, como agradecimiento no solo por proteger a su equipo, sino también por cuidar a Beacon mientras él no estaba. La alimentación continuó durante un rato y los dos se sintieron cada vez más cómodos con ella a medida que pasaban los minutos. Todavía tenía un poco de tinte rojo en las mejillas, y si fuera honesto consigo mismo, Jaune diría que él también. Sin embargo, finalmente la comida llegó a su fin, y cuando ella pidió un poco de agua, él la ayudó a levantarse con un brazo, mientras le acercaba el vaso a los labios para que pudiera beber. Esa fue la escena en la que Ruby lo sorprendió, no es que Jaune se sintiera demasiado preocupado por eso. Después de todo, ella había estado haciendo lo mismo por su hermana. La pequeña niña se sonrojó un poco y miró hacia otro lado. ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando a tu hermana a comer y beber, dijo Jaune con facilidad. Ya que ella misma no puede debido a sus brazos. Ruby jadeó. Yang, ¿qué pasó con tus brazos? Ella gritó, estaban bien esta mañana. Jaune miró a la chica en sus brazos, con una ceja levantada. Yang se rió nerviosamente, extendiendo los brazos para tomar el vaso de agua de sus manos, con las mejillas rojas y los ojos deliberadamente sin encontrarse con los de él. Sin embargo, ella no dejó de sonreír, incluso cuando él la soltó y ella se sentó por sus propias fuerzas. Oye, profesor, dijo, tienes manos curativas. Es un milagro. Cuenta hasta 10, repitió Jaune en su propia cabeza. No ayudó tanto como pensó, así que antes de que su ceja temblorosa pudiera volar decidió intentar contar hasta 30. Estoy curado. Gritó Yang dramáticamente, levantando los brazos por encima de la cabeza. Él puso sus manos sobre mí y ahora estoy sanado. Rápido Ruby, que ponga sus manos sobre mí. Yang, advirtió Jaune. Ups. Si estaba tratando de parecer arrepentida entonces no lo estaba haciendo muy bien. Eso no es justo, Yang, se quejó Ruby, aunque por su vida no podía entender de qué se estaba quejando. Afortunadamente, la niña se giró para sonreírle antes de que pudiera pensar en ello y se apresuró a darle un rápido abrazo. Jaune pasó un solo brazo alrededor de sus hombros mientras lo hacía, rodeándola por completo y apretando ligeramente. Bienvenidos de nuevo a Beacon. Me alegro de estar de regreso, se rió Jaune. No tenía ni idea de cuán cierta era esa declaración. Por lo que a él le importaba, Misery World podía arder en el fuego, qué montón de imbéciles pomposos. Espero que no te hayas metido en muchos problemas mientras estuve fuera. Hemos estado bien, dijo Ruby, y por un momento sintió la extraña necesidad de acariciarle la cabeza. Ah, y adivina qué. El profesor Port se reunió con Zoe y le dijo que podía quedarse. ¿No es genial? Sí. Dijo Jaune, con el tipo de emoción que uno siente al ser informado de una cita con el dentista. Eso es maravilloso. Tal vez podría reclutar a Blake para arreglar un pequeño accidente para el maldito perro callejero. Aún así, antes de eso necesitaba comprender mejor lo que había estado sucediendo desde su ausencia. Si Cinder estaba detrás de este ataque entonces necesitaba saber más. Sé que probablemente no quieras hablar de eso, dijo Jaune, pero podrías contarme un poco sobre lo que pasó al final de tu misión. No me importa, dijo Ruby, sorprendiéndolo un poco. Habría pensado que ella se habría sentido destrozada por las muertes, aunque supuso que había tenido unos días para superarlo. O tal vez simplemente lo ocultaba mejor de lo que él pensaba. Encontramos un campamento de colmillos blancos en Mountain Glen, dijo. Me caí por un agujero y fui capturado, pero el profesor Port y todos vinieron a rescatarme. Ruby hizo una pausa para sonreírle a Yang por eso, incluso cuando Jaune dejó escapar un suspiro de alivio. No podía imaginar lo que el colmillo blanco podría haberle hecho. El tren arrancó temprano así que todos subimos. El profesor encontró una bomba encima pero dijo que no sabía cómo desactivarla, pero que debíamos intentar detenerla para que no causara tanto daño. Eso tenía sentido, y Jaune tuvo que tomar nota para agradecer a Peter por cuidarlos. Realmente era el mejor para el trabajo. Si Yang se hubiera salido con la suya y hubiera sido él quien estuviera en esa misión con ellos. Eso no hubiera terminado bien. De todos modos, mientras estábamos en la parte superior del tren, un grupo de robots Atlas robados aparecieron para atacarnos. El profesor.
Ruby miró hacia otro lado sonrojada, gritó algo sobre que siempre quería luchar contra robots gigantes y salió corriendo para atacarlos. Diciéndonos que tomemos las aburridas batallas en el tren. Maldita sea, Peter. Bueno, probablemente había sido la decisión correcta de cualquier manera. Después de todo, saldrían sanos y salvos. Así que estábamos luchando a través del tren, pateando el trasero de Colmillo Blanco. Ruby puntualizó su historia con algunos movimientos de manos que podrían haber sido considerados artes marciales. Tuvimos que dividirnos para capturarlos a todos, pero Blake logró seguir adelante y eliminar al jefe por su cuenta. Sin embargo, llegamos demasiado tarde para detener el tren, ¿y el resto? Ruby se encogió de hombros impotente. Supongo que tú saber. Jaume asintió, no queriendo presionarla más. El resto era lo que Ozpin y Glinda le habían contado, sobre cómo el equipo RWY se había visto obligado a luchar solo para intentar evitar que todos los Grimm llegaran a los civiles, y cómo no había otros equipos disponibles para ayudarlos. Oh, pero atrapamos al malo. Ruby aplaudió y aplaudió. Una vez que todo terminó, lo encontramos entre los escombros. Buen trabajo, se rió Jaume. Con suerte, el tipo se pudriría. Sí. Ruby se rió. Rouman Torchwick está oficialmente tras las rejas. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él estaba liderando el Colmillo Blanco, continuó Ruby, de alguna manera sin notar la expresión de Jaume. Quería estrellar el tren contra Vale y liberar a Grimm en la ciudad. Pero ahora ha sido arrestado por Atlas, sonrió Yang, luciendo más satisfecho de lo que jamás había visto. El general A.I. Arnud va a sacarle hasta el último secreto antes de asegurarse de que nunca vuelva a ver la luz del día. Jaume quería reírse y decirles que era genial, quería sonar natural y confiado. Pero sus labios no funcionaban y sus pulmones no parecían estar haciendo su trabajo correctamente. En cambio, sintió como si sus piernas se hubieran convertido en gelatina, y que si no hubiera estado sentado ya se habría desplomado. Rouman, su confidente y la única persona a la que podía acudir en busca de consejo o apoyo, había sido capturado. Peor aún, el hombre que Jaume, en lo más profundo de su mente, en realidad consideraba una especie de amigo. Había querido matar a tanta gente. Puedes confiar en mí, niño, pero no puedes confiar en mí. Era el Bullhead otra vez. Jaume tuvo que intentar contener el vómito. Profesor. Preguntó Yang, luciendo un poco desigual. Jaume la miró y asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Hay algo más que creo que necesitas saber. Yang miró hacia otro lado y, por primera vez, pareció como si realmente tuviera miedo de decir algo. Lo cual viniendo de ella precisamente no auguraba nada bueno. ¿Qué más podría decir ella, que no fuera ya peor de lo que él sentía ahora? ¿Qué pasaría si A.I. Arnud obtuviera respuestas de Torchwick? ¿Y si se enterara de Jaume? ¿Y si ya lo supiera? ¿Qué es? Logró, tratando de sonreír y obteniendo algo mucho más endeble. Esperaba que no se dieran cuenta. Se trata de la persona que me hizo esto, susurró Yang, señalando su cuerpo. Pensé que debería saber con quién terminé peleando en el tren. Yang se volvió hacia su hermana. ¿Puedes darnos un segundo, Ruby? Ruby parecía confundida pero asintió, se bajó del taburete y salió. Jaume deseó poder ir con ella, mientras la puerta se cerraba lentamente. Por otra parte, no estaba seguro de que sus piernas pudieran moverse todavía. Entonces, ¿quién te hizo esto? Deseó no haberlo preguntado nunca. Aquí está oscuro, dijo la figura alta mientras entraba a la habitación. ¿Hay alguna razón por la que las luces no están encendidas? No hay una buena razón, suspiró la mujer soltera, de pie detrás de su empleador mientras él se sentaba en su escritorio. Los ojos del hombre se desviaron hacia el viejo Jimmy A.I. Arnud, que estaba parado contra una pared cercana, no del todo apoyado en ella, sino más bien apoyando un hombro contra ella. Imagen y disciplina, de la mano. Kuro odiaba ese tipo de basura. Enciende las luces ya, apenas puedo ver nada. Es mejor dejar las discusiones sobre este tema para la oscuridad, se quejó Ozpin mientras el hombre barbudo encendía el interruptor de la luz, iluminando una vez más la oficina del director. Te dañarás los ojos si sigues mirando luces brillantes. La expresión de Glinda decía que no le importaría dañarlo, pero para decepción de Kuro, se controló. Kuro se encogió de hombros y sacó su petaca, recién llenada después de su desafortunado viaje. El fuego líquido en su interior dio en el blanco con fuerza, tal como a él le gustaba. ¿Cómo estuvo tu misión? Preguntó Ozpin, y Kuro caminó hacia el escritorio con una sonrisa en su rostro. ¿Sabías cómo resultaría? No lo hice. Algo salió mal. El rostro de Ozpin se arrugó en genuina confusión, y Kuro suspiró al darse cuenta de que no podría derribar al hombre allí mismo. Respetaba a Ozpin, por extraño que sonara. Pero si el hombre los había enviado a él y a Taidiang a ese lugar jodido, entonces merecía un puñetazo. ¿Se podría decir eso? El lugar era una pesadilla. El profesor nos dijo que no estaba mal, dijo Jimmy, con la voz cargada de sospecha. Tal vez fue infantil, pero eso fue suficiente para que Kuro instantáneamente se pusiera del lado de su nuevo compañero de bebida. Supongo que no sería para alguien como él. Kuro se encogió de hombros, pero créanme, esa misión no fue normal. Para empezar, no era un Grimm lo que buscábamos.
Él levantó algunas cejas ante eso y sonrió mientras se sumergía en la historia. Se aseguraría de editar los nombres más tarde y también se los enseñaría a los niños de Signal, les mostraría los peligros de no pensar fuera de lo común. No sería bueno que los pillaran como a él. Resultó ser un psicópata funerario que mataba gente y la cortaba. Enmascaró las muertes como Grimm, ya que fue él quien presentó los informes. Asqueroso, espetó Glinda, recibiendo asentimientos de los demás. Aunque mejora. Al chico no solo le faltaban más que unos pocos tornillos, sino que incluso se encaprichó con uno de los alumnos del niño, Conejito. La expresión de Glinda se torció de indignación. Al final de esa misión fallida, terminó secuestrándola, junto con el cereal. Pink y Kida estaban patrullando justo cuando el imbécil nos incriminó por los asesinatos. Entonces, Kuro hizo una pausa para lograr un efecto dramático, en lugar de un pueblo de gente que no se evitaba a los asesinos. Decidieron formar una maldita turba de linchamiento y cazarnos por toda la ciudad. Mientras tanto, tenemos al Dr. Nasty. Intento cortar cereales y trasplantarle un par de orejas de animal en la cabeza. Tai Diang nunca mencionó nada de esto, dijo Glinda. Kuro resopló. Sí, no lo habría sabido. Recibió el mensaje sobre Yang y regresó corriendo a Beacon. Se las arregló para esquivar la tormenta de mierda literalmente horas antes de que sucediera. Típico. Haría que su mejor amigo pagara por eso. Tai Diang le debía suficiente bebida para bañarse por dejarlo solo en ese infierno. Y sin embargo, todos habéis regresado sanos y salvos, reflexionó Ozpin, con expresión ilegible. Pareció enmascararlo aún más tomando un sorbo de su taza, y por un momento Kuro deseó poder abrirla para ver si el hombre estaba sonriendo. Sobre todo gracias al niño, sonrió Kuro, observando los ojos de Jimmy entrecerrarse y los de Glinda iluminarse. Seré honesto contigo, Oz, él hace las cosas diferentes. De hecho, sonrió Kuro, no sabes ni la mitad de esto. Así que la ciudad está detrás de nuestra sangre, parece que lo ha arreglado el alcalde y somos Sol cuando se trata de tener un lugar donde escondernos o aliados para Llama, sin mencionar que no queremos empezar a masacrar a la gente del pueblo de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hace? Me llama y me dice que vamos a darle una paliza al alcalde y obligarlo a destituir a la gente, por la fuerza. Necesario. Quería atacar a un civil. Preguntó Glinda y Kuro pudo ver la consternación en su rostro. El general Assad también frunció el ceño, aunque la expresión de Oz era mucho más tranquila. No salvó el trasero. Y escuchen esto, el tipo había llegado allí antes que yo, a pesar de que volé, e incluso había derrotado a un grupo de guardias armados por su cuenta. Sin aura, añadió rápidamente, pero aún así, logró colarse, estrangular a cualquier guardia que se le cruzara sin activar ninguna alarma y me adelantó hasta la oficina del alcalde. Impresionante, dijo Oz, aunque no reveló nada de lo que pensaba de tácticas tan brutales. Kuro se encogió de hombros y siguió adelante. Entonces interrogamos al alcalde, yo iba por policía bueno, policía malo, pero el niño se enojó porque los enanos estaban en peligro y optó por policía malo, policía realmente enojado. Resulta que el médico nos incriminó, el niño se da cuenta de que el otro dos estudiantes están en peligro y nos apresuramos a rescatarlos. Kuro hizo una pausa para tomar otro trago de alcohol. Así que ahí estamos, encerrados afuera, la gente todavía un poco loca, pero logramos esquivarlos mientras el alcalde intenta controlarlos. La puerta está cerrada con llave, naturalmente, así que entramos y llegamos a una puerta más grande hecha de acero sólido. Puedo escuchar al conejito adentro gritando pidiendo ayuda, así que intentamos abrirnos paso. Los tenía realmente enganchados, y por un segundo Kuro se preguntó si debería retirarse y convertirse en un narrador de historias. Sin embargo, no sirve para nada la puerta. Maldita sea, la cosa es muy difícil, así que nos damos cuenta de que necesitamos encontrar una nueva manera de entrar y separarnos. Di la vuelta a la parte de atrás, pensé en tomar el vuelo y entrar por una ventana, pero apenas me he transformado cuando suena un disparo y todo se queda en silencio. Kuro se inclinó hacia adelante, para cuando entro, las chicas han sido rescatadas, Bunny está haciendo algo suave con cereal para traerla de vuelta de entre los muertos y allí tenemos al hombre del momento, parado sobre el cadáver del doctor. Joder. Lo mató. Glinda jadeó. El hombre se suicidó, Kuro se encogió de hombros e hizo un movimiento con una pistola contra el costado de su cabeza. Hizo un suave sonido de capó y giró su cabeza hacia un lado. Nadie parecía tan divertido como debería. Público duro. O tal vez eso es lo que el profesor quiere que creamos, murmuró Jimmy Oakenpenis. Kuro solo pudo encogerse de hombros. La idea había cruzado por su mente, por mucho que nunca admitiría estar de acuerdo con nada de lo que el tipo dijera. Pero en lo que a Kuro concernía, si el niño había dado ese paso, bueno, era ilegal y estaba mal, pero tal vez esta vez podría ignorarlo. No puedo decir que el tipo no se lo mereciera. ¿Cuál es tu opinión sobre él entonces? Preguntó finalmente Ozpin, haciendo que la habitación quedara en silencio. Kuro se acarició la barbilla, con los ojos rojos fijos en el techo mientras intentaba poner sus pensamientos en palabras. Un trago rápido ayudó, como siempre. Es poco ortodoxo, incluso para mis estándares. No sigue las reglas, definitivamente no sigue los protocolos o reglas habituales de enfrentamiento.
Piensa fuera de lo común y no tiene miedo de atacar la garganta si lo considera necesario. Kuro se encogió de hombros y sonrió levemente. Creo que sería el tipo de persona que haría lo que considere necesario y al diablo con las consecuencias. Me gusta. ¿Lo harías? Jimmy frunció el ceño. Suena peligroso y poco confiable. Te lo advertí Ozpin, la gente de su tipo de origen está llena de riesgos. La vida en la naturaleza, la lucha por sobrevivir, lleva tiempo adaptarse a la sociedad una vez más. Él tiene mi confianza. Glinda dio un paso adelante, con los brazos cruzados mientras fulminaba con la mirada a su viejo amigo. Creo que sería un peligro solo para aquellos que amenazan a sus estudiantes. Es difícil tomar decisiones en el calor del momento. Jaune hizo lo mejor que pudo en ese momento. Debemos recordar que perdió todo lo que sabía antes. Se convirtió oficialmente en cazador. La Academia Bakuo cayó cuando tenía 17 años. ¿Y el hombre que mató? No hay pruebas de que lo haya hecho, James. Esta no sería la primera vez que alguien se quita la vida en lugar de ser capturado. La justicia fuera de los muros es dura, probablemente sabía que el alcalde ordenaría su ejecución mucho antes de que cualquier juicio en Vale pudiera movilizar. Si es una señal de su inocencia, interrumpió Kuro antes de que la discusión pudiera llegar a su máximo apogeo. El niño no tomó bien la muerte del tipo. No iba a mencionarlo al principio, pero prácticamente entró en shock. No fue una prueba definitiva de que no apretó el gatillo. Podría haber matado al hombre y luego darse cuenta de las implicaciones de sus acciones, pero al menos eso sugirió que no era un asesino a sangre fría. Podría sugerirte que le consigas un poco de ayuda al niño si sabes a lo que me refiero. Por mucho que odio estar de acuerdo con Jimmy, el general lo miró con enojo, tiene razón cuando dice que el niño ha pasado por mucho. Ver a un hombre destrozarse los sesos podría haberme traído algunos recuerdos desagradables. Genial, suspiró Cyborg, justo lo que necesitamos. Así que ahora es un riesgo, peligroso, difícil de predecir y posiblemente esté sufriendo una recaída. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros, Kuro? Quizás esté trabajando para esto. Reina, o tal vez él es la reina. No tengo nada, sonrió Kuro. Solo que creo que es un comodín, en el buen sentido. No puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que hizo, pero es un tipo que hace el trabajo, sin importar el costo. Él asintió con la cabeza hacia Ozpin. Querías que se resolviera la misión, se solucionaran los problemas del equipo y se trajera a los estudiantes de regreso. Bueno, lo cumplió muy bien, y mejor de lo que pensé. Alguien que no tiene miedo de romper las reglas para conseguir lo que quiere, dijo Ozpin lentamente. Y que no esté cargado con las reglas y tácticas que todos estamos acostumbrados a emplear. Alguien que pueda seguir el ritmo de criminales y asesinos. ¿Quieres enfrentarlo a la reina? Se dio cuenta Jimmy, al igual que Kuro. Ozpin, no puedes. Glinda jadeó, sus ojos verdes severos mientras miraba al hombre. Si Jaune necesita ayuda, entonces déjame hablar con él, le ofreceré un oído con quien hablar, un amigo al que pueda confiar. Estoy seguro de que lo harás, Glinda, interrumpió el director, y si Kuro entrecerró los ojos con mucha fuerza, casi imaginó que podía escuchar un tono sugerente en ese comentario. Pero si nuestros peores temores se cumplieran, el asunto podría quedar completamente fuera de mis manos. La mujer rubia parecía incapaz de discutir eso, apartando la mirada mientras se mordía el labio inferior. Kuro lo habría pensando lindo, si no fuera por el hecho de que no estaba convencido de que ella no escucharía sus pensamientos y le rompería la columna con un movimiento de mano. Ella daba tanto miedo. Y, por supuesto, si apuntan al festival como creemos, reflexionó el robot sexualmente reprimido, entonces eso pondría a los estudiantes en peligro, lo que lo impulsaría a actuar. Un veterano de los páramos de Bakuo, decidido a asegurar una tragedia como lo último no vuelve a ocurrir. Los ojos de Kuro se abrieron, incluso cuando el alto medio hombre se giró para mirar a Ozpin. Tenía mucho sentido, la forma en que el niño actuaba con sus alumnos, tan protector, tan enojado cuando los amenazaban. Ozpin había recreado intencionalmente los mismos vínculos para atrapar el poder de Jaune a su lado. Desde el principio, desde el momento en que lo contrataste, pensaste con tanta antelación, viejo amigo. El director tomó un largo sorbo de café, con los ojos ilegibles. Mientras tintineaba suavemente sobre la madera, habló. Sí, seguro. ¿Oma-que hacia dónde nos dirigimos, director? Preguntó Jaune. Los dos estaban juntos en un ascensor y, sin embargo, el movimiento que sintió sugirió que se dirigían hacia abajo, en lugar de hacia la oficina del hombre. No vamos a ir a Fort Port, ¿verdad? Jaune hizo una mueca. Por favor, no me hagas ir allí otra vez. Ya, Ozpin le dio unas palmaditas en el brazo distraídamente. No dejaré que el hombre aterrador te lleve allí otra vez. Dejando de lado lo que Glinda amenazó con hacerme, creo que finalmente es hora de mostrarte el verdadero secreto de Beacon, Sr. Ark. Y precisamente eso de lo que debemos defendernos. Las fuerzas del mal. Entonces no deberías mostrármelo, pensó Jaune, ya que probablemente soy una de esas fuerzas en este momento. Naturalmente, él simplemente sonrió, sin embargo, incapaz o demasiado asustado de expresar esos pensamientos. El ascensor se detuvo suavemente, las puertas se abrieron y se le reveló un largo pasillo verde. Ozpin salió y su ropa se camufló hasta tal punto que casi parecía una cabeza incorpórea flotando por el pasillo.
Jaune lo siguió, mirando a izquierda y derecha mientras intentaba entender por qué el enorme abismo arqueado estaba debajo de la escuela. Casi parecía una mina. ¿O era una tumba? Ozpin había cavado demasiado profundo. Al final no se encontraron con una bestia de fuego, sino más bien con una máquina de aspecto curioso, con una niña dormida dentro de un tubo. Jaune la miró por un momento, preguntándose por las cicatrices que cubrían un lado de su rostro. Esta es Foul Maiden, dijo Ozpin detrás de él. Ella fue atacada por fuerzas que estamos tratando de rastrear y pudieron robar una parte de su poder. Una doncella. Mujeres con superpoderes, una para cada temporada, explicó el hombre mayor. Jaune escuchó mientras recitaba la leyenda completa, algo que Jaune nunca había escuchado antes, aunque incluso si lo hubiera hecho no estaba seguro de haberlo considerado real. Son algunas de las personas más poderosas de Remnant y tienen la tarea de defender los reinos. Sin embargo, Ámbar fue atacada y derrotada mientras estaba sola e indefensa. ¿Por qué no viajaron juntos? Susurró Jaune, trazando sus manos sobre el cristal. Si están así del mismo lado, porque estaban separados y vulnerables. Cuenta la leyenda que las estaciones no pueden coincidir pacíficamente, suspiró el director. Aunque, de hecho, creo que fue porque Spring Maiden se acostó con el novio de Winter Maiden, luego Ámbar le dijo a Summer Maiden que su vestido hacía que su trasero pareciera gordo. Summer la llamó zorra y bueno, todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Jaune fijó una mirada fija en el hombre, quien se encogió de hombros como diciendo ¿qué puedes hacer? Entonces querías que viera que tienes a una joven encerrada en tu sótano. Dijo Jaune. Preferiría que usted dijera eso de manera un poco diferente, Sr. Ark, pero sí, nominalmente cierto. De hecho, deseaba mostrarle el verdadero secreto de esta máquina. El director pasó junto a él, giró algunos dials y presionó algunos botones. La máquina cobró vida con un zumbido, la luz brillante y el ruido hicieron que Jaune retrocediera asustado. La niña no despertó, aunque el aire a su alrededor parecía titilar. Y luego se escuchó un tintineo. Aquí, dijo Ozpin, quitando 2 tazas de un panel en el costado de la máquina y ofreciéndole una a Jaune. ¿Estás bromeando? No bromearía sobre esto, señor Ark. Dijo el hombre, sorbiendo la bebida. Jaune negó con la cabeza, ocultando su enojo en el acto de beber su propio café. No puedes aprovecharte de una chica mágica para tomar un café, gruñó, golpeando la taza sobre la máquina. ¿Tienes idea de lo irresponsable e inmoral que es esto? Es sencillamente incorrecto. ¿Otro? Preguntó Ozpin. Por favor, Jaune le entregó la taza.